Bien, vamos a resolver este ejercicio de colisiones perfectamente inelásticas, en el cual sucede lo siguiente. Viene una bala de masa M1, se incrusta en un bloque de masa M2, luego el sistema, bala-bloque, sale disparado de esta mesa que tiene una altura h y caen a una cierta distancia d de la base de la mesa. Y lo que nos piden determinar en el ejercicio es que cuál tenía que ser la velocidad inicial de la bala para que esto sucediera, ¿ok? Entonces recordemos que las colisiones perfectamente inelásticas son aquellas donde los cuerpos quedan pegados, es decir, recordemos que en todas las colisiones se tiene que cumplir la conservación del momento lineal, es decir, que el momento lineal antes de la colisión tiene que ser igual al momento lineal después de la colisión. En este caso, pues como es una colisión perfectamente inelástica, el momento lineal inicial será el de la masa m1, que sería masa 1 por la velocidad inicial de la masa 1, más masa 2 por la velocidad inicial de la masa 2. Eso debe ser igual al momento lineal final del sistema, que como se unen después de la colisión, ahora será una sola masa, que será m1 más m2, multiplicada por la velocidad común con la cual salen ellos, que será la velocidad 1, 2. Así la llamaremos. Entonces, de esta forma nos quedará la ecuación de conservación del momento lineal, ¿ok? Entonces, observando el problema, vemos que el bloque estaba inicialmente en reposo. Si está inicialmente en reposo, pues la velocidad inicial de él es cero. Y lo que nos va a quedar será lo siguiente, será que la masa de la bala multiplicada por la velocidad inicial de la bala debe ser igual a la masa total del sistema, que ahora es masa de la bala más masa del bloque, multiplicado por la velocidad con la que salen ellos después de la colisión, que es a la que estamos llamando la velocidad 1, 2. De ahí podemos despejar cuál era la velocidad inicial de la bala y nos queda que es m1 más m2 multiplicado por la velocidad 1, 2 dividido entre m1. Entonces, esta es la expresión para la velocidad que tendría la bala antes de la colisión, pero no conocemos cuál es la velocidad 1,2, que es la velocidad con la que sale el sistema bala-bloque después de la colisión. Entonces, para ello, pues observamos la figura y vemos que esa velocidad 1,2 es la velocidad inicial del lanzamiento de proyectiles. Vean que a partir del momento cuando el bloque sale de la mesa, cuando sale disparado de la mesa, se convierte en un problema de lanzamientos inclinados, ¿ok? Entonces, en este caso, pues tendríamos que trabajar con cinemática. Decimos que la velocidad 1,2 no la conocemos, pero que es la velocidad inicial del movimiento parabólico. Y recordemos que en cinemática trabajamos con la ecuación de movimiento, que es para el eje X sería X es igual a X inicial más componente X de la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la componente X de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vemos que en este tipo de problemas, pues cuando está describiendo esta trayectoria parabólica, la aceleración que se está ejerciendo sobre él es la aceleración de gravedad, y pues esta no tiene componente a lo largo del eje de las X, sino que está paralela a la vertical, paralela al eje de las Y. Entonces la componente X de la aceleración va a ser cero. Luego, pues, viendo las coordenadas, si establecemos aquí el origen del sistema de referencia, que este sea nuestro punto 0, 0, vemos que las coordenadas del punto de partida serían: en X valdría 0 y en Y valdría H, que es la altura de la mesa. Entonces X inicial valdría 0. Nos quedaría únicamente componente X de la velocidad por el tiempo. Pero si observamos, el vector velocidad es un vector horizontal, él sale disparado horizontalmente. Por lo tanto, la velocidad solo va a tener componente en el eje de las X. Y esa velocidad que tiene en el eje X es la velocidad 1, 2, la velocidad con la que salen ellos después de la colisión. Por lo tanto, va a ser velocidad 1, 2 por el tiempo. Es decir, la ecuación para el eje de las X nos va a quedar que X va a ser igual a la velocidad 1, 2 por el tiempo. X final lo conocemos y sabemos que es una cierta distancia d, pero no conocemos el tiempo, por lo tanto no podemos despejar de una vez a la velocidad 1, 2. Vamos entonces con la ecuación para el eje de las y. La ecuación para el eje de las y sería altura final o y final debe ser igual a altura inicial más componente y de la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la componente y de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como sale disparado horizontalmente, como dijimos acá, el vector velocidad inicial
está paralelo al eje de las X, la componente a lo largo del eje de las Y de dicho vector será cero, es decir, la componente Y de la velocidad inicial del lanzamiento parabólico será cero. La altura inicial pues es la altura h desde la cual se libera, la altura final es cero puesto que llega al suelo y la aceleración que tiene en el eje de las Y es la aceleración de gravedad. Entonces nos va a quedar de esta forma, nos va a quedar que 0 va a ser igual a h menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Recordemos que el signo negativo se debe a la dirección de la aceleración de gravedad, ya que independientemente de cuál sea la dirección de movimiento del cuerpo, la aceleración de gravedad siempre está apuntando hacia abajo. Entonces de esta ecuación podemos despejar el tiempo. Si despejamos el tiempo, lo podemos sustituir en la primera ecuación que obtuvimos para el eje de las X y tendríamos a la velocidad 1,2. Y teniendo la velocidad 1,2 podemos calcular la velocidad con la que la bala impactó en el bloque. Entonces nos queda que h es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Nos queda 2 veces h sobre g raíz cuadrada de eso sería el tiempo. Conociendo entonces el tiempo, vamos a decir que la velocidad 1,2 va a ser igual a x final entre el tiempo, donde x final es la distancia d y el tiempo es, acá vamos a decir, raíz cuadrada de 2h sobre g. Luego, donde aparecía la velocidad 1,2, vamos a sustituir esto y calculamos la velocidad inicial de la bala. Recordemos que habíamos dicho que la velocidad inicial de la bala, despejada de la conservación del momento lineal, era masa 1 más masa 2 por velocidad 1,2 dividido entre la masa 1. Como ya conocemos la velocidad 1,2, que es esta, sustituimos y nos quedará que es masa 1 más masa 2 multiplicado por la velocidad, que es d, entre la raíz de 2h sobre g por m1. Si nos dieran valores, sustituimos y ese sería el valor de la velocidad inicial de la bala. Entonces, resumiendo, vean que partimos de la conservación del momento lineal antes de la colisión tenía que ser igual al momento lineal después de la colisión. Como la masa m2, que era el bloque que estaba sobre la mesa, partía del reposo, su velocidad inicial era 0, por lo tanto su momento lineal inicial era 0. De allí despejamos la velocidad inicial de la bala quedándonos esta expresión, pero como no teníamos a la velocidad 1,2, la tuvimos que buscar por cinemática. Una vez que tuvimos esa expresión, la sustituimos y tuvimos la velocidad inicial de la bala. Entonces, espero que les haya quedado claro, que les haya servido de ayuda si están trabajando con el tema de conservación de momento lineal, con el tema de colisiones, sistema de partículas. Los invito a que visiten mi canal, que vean el resto de mis videos, a que se suscriban para que reciban las notificaciones y será hasta una próxima oportunidad.